Muy buenas hermanos, estamos comenzando nuestra segunda semana de estudios de la clase de Teología Sistemática 3. Me encuentro en estos momentos en Guadalajara, México, en la casa de unos muy buenos amigos, en donde estaré enseñando a un grupo de parejas y también junto con mi esposa y luego a un grupo de pastores. Y es desde aquí que he querido grabar este breve video, pero no se alargue demasiado. Recuerden que nuestra clase en esta semana trata sobre la obra de Cristo, conectándose con la doctrina de la salvación y con la cristología de la clase anterior. Nuestra clase sobre la obra de Cristo va a tener dos divisiones, como ustedes pueden ver en el calendario. Y hoy voy a tratar de hablarles un poquito sobre la necesidad de entender la obra de Cristo más allá de las categorías en las que normalmente se entiende la obra de Cristo. Frecuentemente cuando hablamos de la obra del Señor Jesús, nos concentramos en la cruz como lo más importante, y así debería ser, lo más importante. Aunque existen otras dimensiones de la obra del Señor Jesús que frecuentemente se pasan por alto. Por eso en mis presentaciones, en mi PowerPoint, lo que yo hago es tomar una aproximación un poquito diferente al asunto, y en primer lugar hablo de la importancia teológica de la vida del Señor Jesús, la importancia terrena de Jesús. Lo he mencionado muchísimas veces en mis clases de teología. Parece ser que algunos evangélicos en especial están contentos con simplemente hablar de la cruz del Señor Jesús, y como si eso fuese lo único que nos importaría de su obra terrenal. Parece ser que algunos estaríamos contentos con que el Señor Jesucristo hubiera aparecido unos 2 minutos antes de la cruz y ser crucificado y así pagar por nuestros pecados y salvarnos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, tanto la concepción de salvación como la concepción de la obra del Señor Jesús debe ser percibida como algo mucho más amplio, que, si ustedes quieren ponerlo de esa forma, encuentra su centro en la pasión del Señor Jesús, que incluye la cruz e incluye la resurrección del Señor Jesús, por supuesto, pero que no se limitan a eso, y que al mismo tiempo, si no se consideran estos otros aspectos de la obra del Señor, podríamos llegar a tener una concepción bastante limitada de la cruz y también de la resurrección. Por eso en este primer video lo que hago, y junto con el PowerPoint, lo que hago es pensar por un momento en la importancia teológica de la vida del Señor Jesús como parte de lo que Él hace, como parte de lo que Él experimentó, vivió, y como parte de lo que deberíamos estar dispuestos también a confesar como parte de la obra de nuestro Señor. La importancia teológica de la vida terrena del Señor Jesús no puede comenzarse a expresar si no entendemos una vez más quién es este que aparece en la tierra. Muchos teólogos han recalcado que obviamente cuando pensamos en Jesús, el Jesús terreno, el Jesús de hace 2000 años, no podemos pensar que él apareció en la tierra de una sola vez, presentándose como el Dios encarnado, ¿no? Y pidiéndole a todo el mundo que confesara que Él era Dios encarnado, usando las mismas categorías que la iglesia más tarde iba a ocupar. No, no fue así como sucedió. Pero tampoco somos de la idea de la teología liberal, y en algunos contextos de la teología liberacionista, en la que se pretende pensar que la divinidad del Señor Jesús y todo lo conectado con su obra también
no es más que una imposición tardía de la iglesia griega. En realidad, aunque el Señor Jesús no ocupó las categorías que más adelante la iglesia del tercer o cuarto siglo iban a ocupar para describirlos, categorías como la categoría de persona, la categoría de naturaleza, la unión hipostática, por supuesto, son frases y terminología que funciona bien dentro del contexto lingüístico del momento y filosófico del momento de la iglesia más tarde. Pero eso, insisto, no significa que el Señor Jesús no tuviera otras categorías tan fuertes, tan poderosas también para hablar sobre su identidad y por lo mismo de la importancia de su función terrena. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el que ha aparecido en la tierra no es otro que el mismo Hijo de Dios, Dios el Hijo, que tiene características, atributos y una identidad que solamente le pertenecen al Dios de Israel. Y obviamente la manera en que nos lo cuenta el Nuevo Testamento no es tan clara a veces porque no participamos nosotros directamente del mismo contexto en el que estaba siendo escrito el Nuevo Testamento, y por eso hay necesidad de entender cómo el Nuevo Testamento entiende la identidad del Señor Jesús. El hecho de que Jesús no diga que Él es el Dios encarnado, por ejemplo, en palabras de la iglesia tardía, no significa que Él no haga cosas que sorprenden a los discípulos y a la audiencia de Él, ¿no? Cuestiones que solamente con cierto tipo de reflexión y por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo más adelante, ellos van a llegar a entender como pruebas, evidencia de que la persona del Señor Jesús pertenece a la misma identidad del Dios israelita. Entonces, si eso es así, ¿cuál es la importancia de que Dios mismo se haya hecho presente en nuestra historia, en nuestra tierra, con nosotros, dentro de nosotros, desde nuestra misma tierra, identidad, nación? Eso es parte de la obra del Señor Jesús, parte de la obra por la que también revela a Dios, parte de la obra por la cual Él revela quién es un ser humano. Jesús se presenta como el verdadero ser humano. Jesús se presenta como la revelación de Dios que ha tomado forma humana, como dice Filipenses 2, forma de siervo. Y si eso es así, entonces, ¿qué tipo de identidad tiene este Dios? ¿Qué tipo de identidad tenemos nosotros? Una de las cosas que debemos recordar es que la iglesia cristiana desde el inicio, desde bien temprano, ha batallado con esta tendencia gnóstica en la que a Dios se le concibe como un Dios que es alto, altísimo, pero tan altísimo que no se puede relacionar directamente con su creación material. Pero si el que ha aparecido en la persona de Jesús no es otro sino el Dios de Israel, esta concepción y convicción batalla y se opone directamente a cualquier concepción gnóstica que quiera separar a Dios de su creación. ¿Qué tipo de Dios es este que se relaciona con su creación de la forma en que se relaciona en la persona del Señor Jesús? ¿Qué tipo de creación tenemos que puede ser apropiada por Dios, asumida por Dios, disfrutada por Dios? Mientras el gnosticismo nos habla de que el Dios altísimo espíritu no se puede relacionar con la creación porque Él es espíritu y toda la creación es materia y lo material, lo físico es pecaminoso por sí mismo, el Nuevo Testamento nos presenta otra idea. Nos presenta a un Dios
que concibe la creación como algo bueno esencialmente. Sí, ha sido afectada por el pecado, sí, ha sido trastornada por la desobediencia, pero es redimible. Y el Dios que ha aparecido en Jesús no tiene temor de relacionarse directamente con la creación, se une con la creación en la persona de Jesús de Nazaret y al hacerlo nos habla también del futuro de la creación, de la bondad de la creación. La obra de Jesús, en primer lugar, tiene que ver con esta importancia de su obra terrena. En la encarnación, Dios ha asumido para sí no solo a un individuo, sino a este individuo como parte de la creación. Y al hacerlo, hermanos, nos habla de la bondad que la creación tiene, de lo bello de la creación y de la comunión que Dios busca con esta creación. Eso va muy de acuerdo con el Antiguo Testamento y la evaluación de los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios habla de que su creación es buena, es muy buena al pensar en el hombre y la mujer. Entonces, pensando en la obra inicial del Señor Jesús como salvación, debemos entender que la obra de encarnación también es parte de la salvación ya. No podemos separar ingenuamente la encarnación de la cruz, porque sin encarnación no hay cruz. Y la cruz también hace sentido dentro de este marco de referencia que es la encarnación, esta manera en que Dios asume para sí mismo, se identifica con su creación y con el ser humano, y desde allá adentro va a redimirla, va a rescatarla, va a salvarla. La salvación, como algo que ustedes me van a oír decir un par de veces más en mis clases, no es simplemente el perdón de pecados, por importante que el perdón de pecados sea. El perdón de pecados es importante, es esencial, es indispensable, pero no es lo único que incluye la salvación de Dios. La salvación que Dios provee a el ser humano y a la creación es y debería describirse en términos que no solo incluyan el perdón de pecados, sino que incluyan esa identificación, esa unión, esa apropiación que Dios hace de su misma creación. Por eso mismo la importancia teológica de pensar en Jesús como aquel que se ha hecho uno con nosotros, uno con el ser humano y con la creación en realidad, es clave para entender todo lo que viene por delante. La salvación tiene que ver, como la iglesia griega desde un inicio lo ha insistido, con la teosis, que quiere decir, teológicamente hablando, esa unión entre Dios y el ser humano y Dios y la creación, esa de hacernos participantes de la naturaleza divina, de hacer que gocemos desde bien adentro de su presencia en nosotros, de su guía, de su poder transformador en nosotros. Entonces, la existencia de Jesús terreno, como el Dios eterno que es, nos hace pensar que la salvación que Jesús ha venido a proveer no es algo que se acaba con el perdón de los pecados que Él puede darnos y que es importante y que es esencial. Déjeme repetir eso para que nadie quede confuso en esto. Pero la salvación que Dios provee en Jesús es mucho más que esto. Si ustedes recuerdan nuestras discusiones en clase sobre por qué la iglesia primitiva luchaba tanto por la identidad de Jesús como Dios, en todos los credos más tempranos la insistencia es esta: por nuestra salvación. Por nuestra salvación es importante pensar que el Jesús terreno era Dios, porque si no es Dios,
no solo no puede perdonar nuestros pecados como lo hizo en la cruz, sino que tampoco Dios se ha unido con nosotros. Y solo lo que Dios une a sí mismo, como dirán varios de los grandes teólogos de la iglesia primitiva, solo lo que Dios asume para sí mismo puede ser salvo. La primera parte entonces de nuestra clase tiene que ver con un recordar esto, con un meditar en esto, con un entender esto y conectarlo con todas las otras áreas de la cristología y de la salvación. Esto debe colocarse, por ejemplo, interpretarse con base también en lo que miramos en la resurrección del Señor Jesucristo. El hecho de la resurrección no solamente, y a mí me parece que he mencionado esto en las clases anteriores, en las teologías sistemáticas anteriores, la resurrección del Señor Jesucristo no solo es evidencia de que Dios confirma la obra, las palabras del Señor Jesús antes de su muerte, obviamente es eso. La resurrección confirma que lo que Jesús decía, lo que Jesús pretendía, eran reales y han sido aceptadas y vindicadas por Dios el Padre, pero hay mucho más que eso. La obra de Jesús en la resurrección de los muertos habla de la bondad de la creación, habla de que Dios entiende y percibe el futuro nuestro, el futuro de su creación, como un futuro en el que la materia, eh, digámoslo así, purificada del pecado, glorificada por el poder de Dios, tiene un futuro para nosotros. El ser humano concebido por Dios no es solo un ser espiritual, un ser angélico, digamos así, sino un ser que también está constituido por lo físico, y lo físico en especial no es pecaminoso en sí mismo. La obra del Señor Jesucristo, en primer lugar, entonces, debe recordarnos que Él está salvando de una forma completa, total, al ser humano, pero también, hermanos, y esto es importante, la salvación que el Señor ofrece ha sido una salvación no solo para el ser humano, sino también para su creación. La creación sufre desde la caída del ser humano, desde la desobediencia del ser humano, sufre las consecuencias de la separación con Dios. Hay una separación, y aun cuando no podamos decir en qué específicamente consiste esa separación, la creación sufre los efectos de estar separada de Dios, los tremendos y dañinos efectos de estar separada de la presencia de Dios, y también se goza con nosotros y con el Señor Jesús al entender que su salvación también la incluye a ella. El mensaje del apóstol Pablo en Romanos 8 no deja dudas, por ejemplo, a que este es el caso. Otros profetas en el Antiguo Testamento hablan de lo mismo. Isaías, por ejemplo, cuando piensa en cómo toda la creación va a ser renovada, va a ser salvada, presenta de manera, si quiera llamarlo así, metafórica, simbólica, a los árboles aplaudiendo, a las montañas saltando de gozo, porque la salvación escatológica de la que apunta y para la que vino el Señor Jesús se ha alcanzado finalmente. Hermanos, la segunda parte de nuestra clase estará dedicada a hacer un recorrido por la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, pensando en los elementos específicos que cada libro, carta, eh, tratado del Nuevo Testamento nos habla, qué cosa específica nos dice sobre la obra del Señor Jesús en el mundo, en la tierra y para nosotros como su iglesia. Bueno, esperamos que esta clase le esté siendo de bendición. Por favor, sigan leyendo sus documentos. Esta semana tienen varios requisitos, por favor verlos ahí en su página
y hacerlos en el tiempo preciso. Que el Señor me los bendiga, hermanos. La próxima semana nos volvemos a ver por este mismo canal y a la hora que usted quiera verlo dentro de la semana que le corresponde. Que el Señor les bendiga, hermanos.